Diego Yanú, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mati querido. ¿Todo bien? Lamento que haya violentos. ¿Viste lo que es? El fútbol basta de violentos en el fútbol. Sí, que no sepan aceptar el talento. Ay, estaba en un momentazo, Diego. No me vas a creer, pero yo estaba en un momentazo. Sí, ya lo sé. Pero bueno. El que está en un momentazo es Milei, que va rumbo a Estados Unidos a cumplir su sueño de ser recibido en la Casa Blanca, dormir en Blair House y, bueno, asistir a su propio salvataje, Sí. ¿no? ¿Qué estás viendo? Dice que nos van a salir los dólares por las orejas, el presidente. Sí. ¿Será? No sé, hasta ahora no sucedió. No ha pasado, claro. Hasta ahora no sucedió. Sí, a ver, importante, trascendente y también preocupante este viaje de Milei a Estados Unidos. Le importa mucho la Argentina, creo que ya lo charlamos. No es tanto Milei, con su perfil de clown, su perfil payasesco, cosplayer, groupie y todo eso, sino la Argentina, que es un país importantísimo, en este contexto todavía más, por la capacidad que tiene su gente, que es algo que no suele mencionarse, y menos por este gobierno, de salir siempre adelante, sobreponerse a crisis tras crisis, y sobre todo por sus recursos estratégicos y su ubicación estratégica en el Atlántico Sur. Por eso Trump es tan generoso, en principio con Milei, o está tan preocupado por la suerte de Milei, y trata de dar garantías para que el gobierno, la extrema derecha, la Libertad Avanza, llegue con vida a la elección. Después no sabemos qué va a pasar, sobre todo si el resultado ¿Por qué es eso? no Es llegar a la elección, ¿no? Sí, en principio es después eso. vemos. Nadie sabe cómo va a reaccionar Trump ante un mal resultado de Milei. No sabemos, porque también hay que esperar al domingo a la noche, 26 de octubre. Domingo a la noche, tarde, cuando empiecen a llegar los primeros datos, va a empezar una pelea por la interpretación del resultado. Y el gobierno va a tratar de decir ganamos nosotros. Hay que ver si eso Sí. lo compra Wall Street, Claro, lo compran claro. los actores de poder. Hay que ver, porque no sabemos qué puede pasar en la elección. Vemos un gobierno que está muy mal, que viene de meses de malas noticias. Sí, que claramente peor no podría llegar. Por eso. Eso sin duda, objetivamente. Por ¿no? eso. Hay que ver. Pero no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad, sobre todo los sectores del antiperonismo, los que dicen, bueno, pero no quiero que vuelva lo anterior, los que se quedaron en su casa y quizá ahora vuelven a votar. Una Claro. cosa es la elección en la provincia de Buenos Aires, otra cosa es la elección en el resto del país. Fuerza Patria no está en todo el país. Entonces va a haber toda una disputa por tratar de imponer una lectura sobre ese resultado. Entonces, Que el propio Milei ya anticipó un poco cuál es la lectura que están preparando, que es, bueno, más allá del número final, de qué sé yo, hay que ver si logramos alcanzar el tercio en las cámaras, que es Sí. básicamente lo que necesita para obstaculizar cualquier intento de la oposición de lo que viene sucediendo, ¿no? De rechazarle los DNU, de hipotéticamente en algún momento tal vez pensar en la idea de un juicio político, o sea, tener ese tercio de la Cámara que le permita bloquear a la oposición. Claramente no va por mayorías, no va por consensos, no va por ampliar la base, es el tercio que le permite gobernar sin Congreso. sí. Pero también es una lectura que es muy fina Sí, para explicársela a los mercados y no, quédate tranquilo. cada vez promete menos el gobierno, Claro, cada claro. vez se conforma con menos. Los números que ahora el gobierno está deslizando, que serían una victoria a nivel nacional, sería entre 30 y 35 puntos. Qué poquísimo, ¿no? Sí, por Objetivamente, supuesto. digámoslo antes de que suceda. Sí, ¿no? sí, por 30, supuesto. 35 puntos para un gobierno que lleva 2 años. No, además hace 3 meses hablaban de 40, 45 puntos. Sí, hay que poner ese número en la expectativa que tiene el gobierno. O Sin tenía. duda. Y además, para bloquear el juicio político, que va a haber sectores que van a presionar fuerte para avanzar con eso. Esto lo hablaba con Pablo Salinas, politólogo, que siempre lo citamos. Él hacía números y el gobierno debería sacar entre 42 y 45 puntos para bloquear el juicio político. Debería tener 87 diputados, hay algunos diputados que renuevan, debería sacar más de 50 diputados nuevos O sea, para tener su tercio. para tener, claro, el tercio que impida que se avance con juicio político. Entonces, eso está Tiene que lejos. ser eso- muy buena la elección. No, por eso está prácticamente descartado. Ok. Que el gobierno con un resultado, salvo que haya un huracán, una avalancha de votos para Milei. Tiene que cambiar muchísimo la tendencia y muy rápido de acá. Por al eso, entre 26. 42 y 45 puntos, dice Pablo Salinas, para bloquear juicio político. Ok. Necesita el gobierno. Y además, también es cierto que hay alrededor de 4 provincias donde
el PRO va con, la Libertad Avanza va con el PRO o va con sectores del radicalismo. Quiero decir, no es Milei puro, Violeta puro. Va a depender de la muñeca que tenga Milei para conservar bajo su tutela a todos los diputados que ingresen por el frente antikirchnerista, antiperonista, Claro. antifuerza patria. Claro, claro. Y sabemos que no lo tiene asegurado. Le costó mucho, perdió. El colaboracionismo estaba en extinción hasta que Trump, apretó el botón y empezaron con este acting primero, los tweets, y la semana pasada hubo una intervención concreta, inédita. Nunca el Tesoro de Estados Unidos había comprado una moneda que no fuera en otro país. Eso es muy impresionante. Es muy impresionante y además es un arma de doble filo, porque hoy te sostienen comprando pesos, mañana salen a vender los pesos y la misma estabilidad que hoy generan en el mercado financiero se convierte en inestabilidad. Es exactamente el signo opuesto. Hoy el Tesoro puede decir: yo estoy comprando pesos, estoy sosteniéndolo a Milei, estoy dando estabilidad. Pero mañana el presidente argentino o la presidenta argentina no le gusta a Scott Bessent, no le gusta a Trump, salen a vender los pesos y es un ataque tremendo sobre la economía. Ahora, en línea con eso que decís, el salvataje de esas características tiene, como decís en tu nota, rasgos de invasión. Sí, Es una intervención directa. sí, Al punto tal que nosotros, la semana pasada, nos enteramos por Scott Bessent que Estados Unidos estaba interviniendo, nos enteramos por Scott Bessent que habría el famoso swap de los 20.000 millones. Ahora, para entender o conocer o que nos informen de las novedades de este supuesto acuerdo, veremos de qué se trata, hay que esperar a que Milei vaya a Estados Unidos. No porque el gobierno no quiera contar antes, sino porque incluso muy probablemente no lo sepa o terminen de cerrarse los detalles allá, ¿no? Entonces también ya la verificación de la manera más explícita posible de que hoy las decisiones de la economía, de la política económica argentina se toman en Estados Unidos, Sí. es muy impresionante eso. sí, el centro de poder no está más en la Argentina. Pero Las es muy decisiones... fuerte. Viste que pasan tantas cosas todo el tiempo que algunas, bueno, son noticias que un día tapan a la otra y qué sé yo, pero esto es muy... es nodal para pensar la Argentina en los próximos años, ¿no? Sí. No es una noticia más que pasa, ¿no? No, las decisiones se toman en Washington, se toman en Wall Street, eso está más claro que nunca. La semana pasada, aparte, no solo Bessent, sino Bennett, que es otro personaje central de esta trama, desconocido, pero el gobierno lo está publicitando todo el tiempo. Vimos una foto de Santiago Caputo con Bennett, que es un consultor y asesor de Trump en la Casa Rosada. Es un hombre de Trump que desembarcó la semana pasada en la Casa Rosada, Santiago Caputo posando, diciendo: mirá, ¿con quién estoy? Sí. Estoy al lado del uno, decía Santiago Caputo. Y el tipo no solo vino, se reunió en la Casa Rosada, sino que habló con gobernadores del colaboracionismo para decirle: apoyen a Milei. Si no, Estados Unidos no va a enviar los fondos, no va a aportar, no va a sostener al gobierno, no va a apoyar las inversiones, el nuevo ciclo de negocios. O sea, así como Bessent toma las decisiones en materia económica y financiera, Barry Bennett, que es este desconocido, pero que tiene una consultora, socio de algunos empresarios argentinos, Sí. Escaturice, por ejemplo, Ah, nuevo, ¿sí? claro, nuevo Mira. socio de Flybondi, es socio de Barry Bennett. El del avión y las valijas. Exactamente. Otra persona que se llama Soledad del Cedro, también, que es una periodista que vive en Miami, Argentina. Tienen una consultora. Bueno, están tomando las decisiones sobre el gobierno de Milei en Miami. Ya no es Karina Milei, ya no es solo Santiago Caputo. El triángulo de poder también, uno podría decir, ahora está fuera de la Argentina. Reunirse con gobernadores, un asesor trampista. No, evidentemente la vocación de Colonia, como se dijo en algún momento, no es solo de Milei. Sí. Hay una serie de gobernadores ahí que han articulado ya ser la alternativa para ese sector, para el poder, para ese poder, con otros modales, ¿no? Sí. También. La semana pasada charlábamos acá del rechazo que generaba en Estados Unidos, especialmente entre los demócratas, pero también en la base electoral de Trump, semejante salvataje. Primero por esta historia del shutdown, ¿no? El gobierno cerrado, no hay plata para los estadounidenses, pero sí hay plata para rescatar a la Argentina. Y después del episodio del show de Milei en el Movistar Arena, se le agregaba a eso, incluso desde la cuenta oficial de los demócratas en TikTok,
que era la línea de, encima, a este loco le vas a dar 20.000 millones de dólares. O sea, además si le agregaba lo payasesco de la situación. Y al mismo tiempo decíamos, qué poco acá, ¿no? ¿Cuánto rechazo genera en Estados Unidos el salvataje de Trump a Milei y qué poco rechazo genera en la Argentina el salvataje de Trump a Milei? Sí. Salvo en algún sector del peronismo que se expresó muy rápidamente en las redes sociales. ¿Tenés información de qué piensan de esto ahí en San José? Ahí contás algo en tu nota de qué piensa Cristina que va a pasar con esto. Cristina lo que piensa es que lo van a apoyar a Milei, Trump lo va a apoyar y que le van a armar el gobierno, ¿no? Claro. Es algo que cada vez hay más datos. Por eso yo reparaba en la figura de Barry Bennett, como si los pedidos del Círculo Rojo local no alcanzaran, no pudieron disciplinarlo a Milei, empresarios importantes, gobernadores, de decirle abrí, el propio Macri, no pudieron. Bueno, ahora desde afuera le vienen a decir, tenés que abrirte. Claro. Entonces, lo que dice la expresidenta es, le van a tomar el gobierno, pero él está dispuesto a cualquier cosa. No tiene problema Milei en ser una figura decorativa. Claro. No tiene problema. Incluso hasta una situación que asume con cierto orgullo, ¿no? Sí. Da la sensación. Sí, me eligieron delegado de Estados Unidos en Argentina. Él está contento con ese rol. De embajador, ¿no? Claro. Por eso yo también hablaba de la figura de anexión, porque es algo que Trump puso sobre la mesa apenas asumió, la anexión de Groenlandia. ¿Por qué? Porque los corredores bioceánicos son claves para la disputa con China. Entonces, por eso Groenlandia, por eso el Canal de Panamá, donde ahí Estados Unidos y BlackRock tuvieron un peso importante. Había dos puertos que estaban en manos de empresas de Hong Kong. Marco Rubio viajó a Panamá en marzo pasado y poco después entró BlackRock con una empresa a quedarse con los puertos. Bueno, lo mismo pasa acá con el corredor bioceánico en el sur, en el Atlántico Sur. Es un lugar clave, por eso vino el jefe del Comando Sur. Y hay una tradición en Estados Unidos de anexión, ¿no? El presidente que Trump reivindica, idolatra, se llamaba William McKinley y fue un presidente del siglo pasado que también anexó territorios, ¿no? Cuando se habla de Filipinas, cuando se habla de Puerto Rico, cuando se habla de la tradición de algunos presidentes, de cómo Estados Unidos se convirtió en potencia, bueno, está en la tradición. Entonces, casi como una provocación, yo digo anexión, la anexión de Argentina. Pero si el centro de poder se desplaza, si ya no está más en la Argentina, si Scott Bessent es el que baja el riesgo país comprando pesos, si Barry Bennett es el que viene y en Casa Rosada, desde Casa Rosada, monta su base de operaciones, se reúne con gobernadores, bueno, es prácticamente Argentina un satélite de Estados Unidos. ¿Qué lectura tienen de eso los sectores de poder en la Argentina? Porque también, al momento de ver hacia dónde va el gobierno y el nivel de dependencia total y absoluta que hay hacia el gobierno de los Estados Unidos, hay algunos que empiezan a mirar también sus negocios, ¿no? Obviamente, ¿no? Son muchachos que ven hacia adelante, tienen la posibilidad de proyectarse, ¿no? De acá a 4, 8, 12 años. ¿Y cuál es la interpretación que un sector de la política, Cristina incluso, o incluso leía hace poco una entrevista en Revista Crisis a Miguel Ángel Pichetto, sorprendido por la poca reacción de la Unión Industrial Argentina, de las cámaras de comercio, las bolsas y demás, frente a esto, que pasa como si nada, ¿no? Es como de repente, bueno, es una cuestión más, una decisión que ha tomado el gobierno de ir y entregarse a Estados Unidos. ¿Qué ves ahí en ese movimiento de los espacios de poder, del poder económico, que también juegan y que también están atentos a la intervención del gobierno? A ver, la intervención de Trump es muy fuerte para todos esos actores que tienen como muchos de ellos una membresía. Claro. Son parte de ese esquema. Claro. Quizá no les gustan las patillas de Milei, no les gustan las formas de Milei. El show en la arena. Exacto. Sí. Pero tienen un alineamiento ideológico absoluto, a veces de intereses económicos. Y estoy hablando de comunicadores, estoy hablando de formadores de opinión, de empresarios, ¿no? Son parte de ese mismo equipo. Entonces, que Trump intervenga para salvar a Milei es como que reordena la discusión o los vuelve a disciplinar a algunos de ellos, ¿no? Entonces digo, es lo ideológico, como muchas veces analizamos, bueno, el agronegocio, los productores son perjudicados por este modelo con un dólar planchado, pero sin embargo, por una cuestión ideológica, muchas veces terminan jugando
en contra de sus propios intereses. Bueno, creo que está pasando también en actores de poder, que hasta que Bessent empezó con el hilo de tweet y Trump se sacó la foto con Milei en Nueva York, hasta ese momento estaban diciendo que el gobierno está de salida y ahora están recalculando. Ajá. Porque no es lo mismo decir le soltamos la mano a Milei que decir me peleo con Trump o me peleo con Estados Unidos. Claro. Y para ellos hay un interés permanente. Milei es una anécdota, pero el Sin alineamiento de actores de poder con Estados Unidos es una historia de muchos años, ¿no? Sí, De sí, muchas total. décadas. Sí, sí. Hoy yo hablaba con un empresario, con una persona que trabaja en el sector petrolero y me decía, la empresa está muy bien, pero la empresa vale la mitad de lo que valía hace un tiempo. Me decía, un sector de alta rentabilidad. Pero claro, caen las acciones, ¿no? de grandes empresas petroleras que actúan en vaca muerta, más allá de que es un sector privilegiado, con la inestabilidad que hay, con Milei gobernando, con las dudas que se generan, y ni siquiera tomaba partido, ¿no? Era un empresario una persona de un sector que gana mucha plata, decía, Claro. atribuílo al peronismo, atribuílo a Milei, atribuílo a que vos quieras, pero mi empresa vale mucho menos de lo que valía un tiempo atrás. Eso es Milei. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, es el riesgo Cuca. Otros dicen, no, es Milei el riesgo, ¿no? Pero claro, que aparezca Trump para endosar, ¿no? la aventura de Milei, yo creo que Sí, ordenó algunos, sí, disciplinó. Porque es cierto, disciplina. había algunos que venían ya con la especulación de, bueno, Asamblea Legislativa, el factor Schiaretti, todas esas Sí. cosas medio que subterráneamente ya se conversaban. Eso quedó en suspenso hasta quedó en el 26 de suspenso, ¿no? octubre por lo menos. Bueno, es que ahí está también, ¿no? Todo lo que quieras con Trump, Bessent, la intervención de Estados Unidos, el rol de la embajada, Barry Bennett y sus vínculos con los gobernadores, todo lo que quieras. Ahora, si la sociedad el 26 de octubre dice, che, no aguanto más, loco, ya, ¿cuánto Sí, más? ¿Qué sí. más querés de mí? ¿No? Si dicen, basta de sacrificio, ¿viste? Esta idea de estamos a mitad del río, que es un poco la línea de campaña del gobierno. ¿Qué pasa el 27? ¿No? Porque incluso Kristalina Georgieva fue muy clara en ese sentido. Como pocas veces también, por cierto, Diego, todos los actores están blanqueando todo tipo de posturas. Lo escuchás a Scott Bessent. Una cosa por ahí es Twitter, pero después va a Fox News en Estados Unidos y dice, no, sí, lo que venimos a pedir, lo que para nosotros significa esto, pum, largan todo. Habla Kristalina Georgieva y dice, sí, todo bárbaro, el ajuste va fenomenal, nos encanta Milei. Pero hay que ver cómo votan los argentinos. Todo atado a el 26 de octubre. Sí. Y es, después de la elección vemos, eso en casi cualquier conversación, casi hasta de la vida cotidiana, che, bueno, no. Cualquier decisión, hasta micro de familias, hoy, ¿no? Che, entramos o no entramos, comprá o no comprá, tenés que cambiar la tele, no sé, cuestiones de la vida doméstica, todo es hoy atado a la elección, porque nadie sabe qué va a pasar el 27. Por Sí. supuesto tampoco estos factores de poder que ven está esperando ese resultado. Claro, es un momento, si querés, único, una excepción Claro. de la dinámica del poder, porque con la cancha inclinada, con la relación asimétrica que existe hoy entre la dirigencia política y ciertos actores del poder permanente, bueno, siempre los que toman las decisiones, los que condicionan rumbo, los que imponen su criterio, son factores económicos muchas veces. Los fondos de inversión de Wall Street, actores del poder económico, empresarios, dueños. Sí, sí. Entonces, Son los que dicen cuándo y hasta cuándo. son los que gobiernan el día a Sí, día. sí, sí. Ahora, hay un momento, casi una falla de la Matrix, todavía existe, Sí, sí. que es el día de la votación. Ese Sí. día nadie sabe qué va a pasar. Y ellos Claro. mismos te confiesan que no saben qué va a pasar, ¿no? Nadie sabe realmente. Exacto. Entonces, bueno, el voto tiene obviamente una importancia. Por eso es importante, sí, aprovecharlo, ¿no? Expresar. Ir y lo que- votar, Ir sí. y votar, sin duda. Después no alcanza el voto. Después no alcanza. No, pero da la sensación de que esta vez sí Sí. es importante. Muchas veces tenemos, incluso los que estamos muy convencidos de que la política es lo que representa, Sí. lo que transforma, de que hay que ir a votar, de que nos gusta votar, ¿viste? La cosa medio del politizado. Incluso a veces nos pasa decir, la verdad que esta elección, a veces sentís que no se juega mucho. Evidentemente en la del 26, como pocas veces para una legislativa, Sí. ¿no? Para las presidenciales está claro, sí, pero para una legislativa
es determinante. Sí, porque es y un no gobierno, solo para el gobierno, evidentemente por todos estos factores que están dando vuelta alrededor del gobierno, ¿no? porque es un gobierno que es vulnerable al extremo, Claro. ¿no? Entonces, sabemos, no acumuló reservas y además de que no acumuló reservas, agredió a gran parte de la sociedad, no alcanzó con la baja de la inflación. Y tenés destrucción de empleo. Todos los días nos enteramos de gente que está sin laburo, cualquiera de nosotros. En el rubro nuestro, Sí, pero en sí, cualquier sí. otro rubro. No hay laburo, gente que se quedó, cerró la empresa, lo echaron. Mencionábamos la semana pasada el caso de Ilva, la fábrica de cerámicos que llevan 30 días de acampe en Pilar. Y así podés No, hablar. y la clase media que desahorró lo que tenía en dólares, porque nada, Es aumentó el una costo de minoría vida. la que va a aprovechar si se extiende esta temporada de dólar barato para viajar al exterior. Y comprar Pero, claro, importados. para comprar importado del otro de la frontera porque te conviene o para viajar el que puede viajar. Este fin de semana se vieron los viajes a Chile de vuelta, ¿no? Explotado, todo. Pero bueno, ahí es evidentemente un sector muy específico, ¿no? Sí, pero por eso no alcanza ¿Qué con será? eso. ¿Un 20% de la sociedad? Como mucho. Como- Tal vez menos. Sí, como muchísimo creo Sí, yo. claro. Entonces, por eso, solamente se explicaría un buen resultado de Milei, una remontada de Milei a nivel nacional, ¿no? Porque estamos hablando de un presidente que no solo en provincia de Buenos Aires sacó 30 y pico puntos, sino que en Santa Fe sacó 12 puntos, en Corrientes sacó 8 puntos, o sea, si uno va mirando, salvo en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados le fue mal. Está bien, esta es la elección nacional, es otro tipo de elección, pero digo, Milei no les dio argumentos concretos a sus propios votantes para que le ratifiquen la confianza. Si le ratifican la confianza es por el rechazo al anterior, por el Sí, rechazo sí. al peronismo. No por razones propias, algo que realmente crean que sacaron No 12 por millones de razones- personas a la pobreza. No por que- razones materiales. Claro, sí. Serán razones ideológicas, políticas. De hecho, es muy impresionante cómo por estas horas, al no tener buenas noticias para dar, lo que queda es la fake news para, nada, rascar 3 votos para algún confundido. No solo esa, lo que vimos, lo contábamos más temprano en el resumen, pero que es la tapa de Clarín del pago de la deuda al Fondo Monetario con Néstor Kirchner, Sí. una fake que compartió Fargosi y que después replicó el presidente. Por estas horas, muy fuertemente, toda la tropa digital orgánica, libertaria, la que responde al comando, más el propio Milei, con la modificación de los afiches de Fuerza Patria, que dicen frenar a Milei para indultar a Cristina, frenar a Milei para expropiar todos los campos, ¿no? Que lo está Sí. compartiendo el presidente hasta ahora Sí. y toda la tropa y candidatos, o sea, Fargosi, el candidato a senador de la Libertad Avanza en Tierra del Fuego, con todas esas fake news que tienen también como protagonista a Karen Tepp y Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, lo que debe de alguna forma indicar que también hay preocupación sobre el resultado en la provincia de Santa Fe, pero bueno, al margen de eso, una campaña fake muy fuertemente instalada desde lo más alto del poder político, porque evidentemente hoy no hay más que ese recurso para tratar de convencer a alguien de que este es el camino, ¿no? Sí, una campaña que muestra la desesperación del gobierno. Sí. Pero por eso, el 26 de octubre El 26 vemos es si una es elección, desesperación o no. es una elección muy importante. Claro. Y claro, la pregunta es si lo van a sostener ante un mal resultado. Que están los actores de poder, desde Macri, pero también los actores externos, tratando de disciplinarlo a Milei y diciéndole, tenés que gobernar, tenés que lograr acuerdos, tenés que lograr gobernabilidad, ¿no? Lo que pasa es que con este modelo económico también es muy difícil lograr acuerdo. Si Milei tuviera un modelo económico donde hubiera más sectores que estuvieran entre los beneficiados, bueno, es más fácil para un gobernador decir te acompaño. Claro. Ahora, si lo único que dejas es un tendal de heridos y simplemente queda como ganador, no sé, algún sector de alta rentabilidad, algún sector que puede ahorrar en dólares y viajar al exterior, te quedan afuera, no sé, 30 millones de personas te quedan afuera. Entonces, como mínimo. Sí. Entonces es muy difícil lograr gobernabilidad si no tenés un modelo económico mínimamente inclusivo, ¿no? Bueno, veremos hasta dónde es efectivamente real y concreto la intervención, ya la estamos viendo, pero el salvataje de Sí. Trump a Milei. Eso va a quedar claro en la reunión en la Casa Blanca. Sí, todavía Si hay es que queda claro, si todavía Todavía falta. hay información que no conocemos y lo que sobre todo no conocemos es a cambio de qué, el salvataje. Es que da la sensación de que no importa, de que eso no va a quedar escrito, de que ni siquiera hace falta que haya un acuerdo de, che, es a cambio de tal cosa, porque es tan grande el nivel de dependencia
Milei en este sentido hacia el rescate de Trump, que si algo queda escrito, bueno, fantástico, pero a los 15 días, si algo no quedó escrito, llama a Trump y dice, che, ¿sabes que me había olvidado de anotar? Y a los 15, 20 días llama de vuelta y dice, che, ahora me acabo de dar cuenta que también esto, anotá. ¿Cuándo va a poder decir que no Milei? Si además no tiene ningún tipo de pretensión de decir que Hay no. que ver ese alineamiento tan incondicional, si efectivamente se concreta, qué pasa del lado de China, ¿no? La semana pasada vimos un pronunciamiento Sí. muy fuerte. Los chinos tienen paciencia, saben esperar, tienen otra noción del tiempo, pero Sí, sí. tampoco se dejan boludear, ¿no? Sí, sí. Su diplomacia es milenaria, Sí. pero cuando las papas queman, salieron eso. fuerte con un comunicado en términos, en ese sentido, para lo que nos tienen acostumbrado en la embajada de China, Sí. picante. Además, yo hablaba con alguien el otro día que conoce muy bien este tema y me decía, desde que llegó Wertheim a la Cancillería no hubo ningún contacto con las autoridades del gobierno chino. Estamos hablando Dale. Sí. absolutamente alineado a alguien que además fue embajador en Washington, que además lo llevó a Milei en un vuelo privado en su momento, que generó muchas denuncias, hasta casi que no le aprueban el pliego en algún momento, o se discutió si aprobar el pliego o no, porque Wertheim lo llevó en un avión privado a Milei, a Karina Milei, a Santiago Caputo, a Washington, antes de que el presidente asumiera. Después Wertheim dijo, no, cada uno se pagó el pasaje. Milei 30 lucas, 30.000 dólares. Karina 30.000 dólares, según Wertheim. Santiago Caputo 30.000 dólares. Y así lo llevó en ese momento a Washington. Desde que asumió como canciller, alineamiento absoluto, desaprovechando una oportunidad que tiene Argentina en el Claro. marco de esta disputa geopolítica. Claro. Porque un gobierno inteligente, un gobierno con un mínimo de un piso de dignidad, podría negociar y aprovechar No, ese nunca se potencial. plantó como un aliado de nadie, simplemente como un subordinado. Pero así fue siempre Milei. Sí, sí. Siempre fue un empleado. Sí, sí, total. Siempre claro. fue un empleado. Claro. Empleado Incluso de- como presidente. Sí, claro, en su momento era de empresarios como Eduardo Ornequian, como tantos otros que lo alimentaron, que le dieron de comer. Ahora es un empleado de un poder externo. Claro. Diego, siempre un placer charlar Para mí con vos. también, Mati. Que Un te abrazo. mejores. Gracias, amigo. Diego Genud, en Maldita Suerte. En medio del